Sí. Ok. Hasta la clase de hoy. Ok, Y esta está clase bien. la mandaría, Lee, las diapositivas. Se las he estado mandando siempre. Ahí están todas en el aula. No, yo digo la clase de ahorita porque eso, la de ayer había Ajá. subido. Ajá, la clase de hoy la subo, o si no se las mando al WhatsApp. Porque también en el WhatsApp se las he dejado. La de ayer se las dejé en el WhatsApp también. Sí, eso está bien. Solo que la de ayer la corté y las diapositivas de ayer, como no logramos trabajar, las he incluido en la clase de ahora. Lo que no logramos trabajar. ¿Verdad? Ok, ahí tenemos la agenda. Y continuamos, ¿verdad? El día de ayer hablamos sobre la relación que tiene el derecho agrario con la sociología rural o con la sociología agraria. Y comenzamos a hablar sobre la planificación agropecuaria. Ahora vamos a continuar con ese tema y vamos a hablar un poquito de la economía agropecuaria y además vamos a hablar de las ciencias sobre la divulgación y protección de los recursos naturales renovables. Algunas ciencias que deben tener un vínculo especial con el agro. Ahí tenemos en la lámina número 3 la reflexión que le suplico a Maricruz que nos la lea. Maricruz se fue a desayunar. No está Maricruz. Hola, hola. Léanos la reflexión, Maricruz. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ahorita. La agricultura es la profesión propia del sabio. Las adecuadas para el sencillo y la ocupación más digna que para todo el hombre. Para todo el hombre. Ajá. Muy bien, gracias. A ver qué nos dice Javier al respecto. O Marilyn. A ver. Para el sencillo y la ocupación más digna para todo el mundo. No logramos, bueno, yo no logro escuchar bien, Marilyn. Ayúdele a Ana Silvia. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. No se le escuchó. Muy bien. Vean la reflexión. Toma como la agricultura como una profesión y dice propia del sabio. Ahora que ustedes están haciendo esos pininos, apenitas de conocer alguna forma de cómo cultivas la tierra,
díganme ustedes si no es cierto que se va adquiriendo alguna sabiduría. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Yo puedo tener conocimientos, muchos conocimientos, pero si no los llevo a la práctica, solo quedan a nivel de conocimientos. Cuando yo los llevo a la práctica, entonces eso se convierte en una sabiduría. Entonces, el hecho de tener ese contacto con la tierra, con la naturaleza, vuelve a las personas sabias. Y dice, las adecuadas para el sencillo. O sea, la agricultura como una profesión adecuada para el sencillo. Y la ocupación más digna para todo el hombre. Desde ese punto de vista, creo yo que ya ustedes no van a ver a la persona del campo como aquel agricultor, como aquel hombre sucio o que no tiene valor. No, que no tenga dinero es otra cosa. Pero esa personita debería en nuestras sociedades tener una gran valía. Porque nosotros, lo sigo repitiendo, nos alimentamos las 3 veces al día y todas las veces que comemos algo, porque alguien allá en el campo está de sol a sol. Entonces es importante que aprendamos a valorar el trabajo del agricultor. Muy bien, tuvimos algunos problemas, pero continuamos. Entonces vamos a recordar, y el día de ayer les decía yo, que se necesita una planificación agropecuaria en una política de Estado, que ya vimos la política agropecuaria inexistente ahorita en estos momentos, pero que necesita tener una planificación agropecuaria. ¿Y en qué consiste la planificación? Son todos aquellos esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos. ¿Qué objetivos? ¿Qué me propongo yo? Me propongo tener producción, pero además tener productividad para poder generar divisas, para poder sacar mi producto fuera de las fronteras. Dice, y hacer realidad diversos propósitos que enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos, ¿sí? No es algo improvisado, por eso es planificación, que se fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. Les comentaba que tenemos un documento de la zonificación del país elaborado en 1974 y por eso yo les hacía aquí en la lámina les ponía 2 referencias. ¿Cuál era la población allá en el año de 1974? Era de 4.06 millones de personas. Y en estos momentos, la población al día de antier, que yo estaba haciendo esta lámina, la población es de 6.218.331 personas. Y ahorita en estos momentos ya habrá aumentado esa cifra. Y le decía, en el año de 1974, nosotros contábamos con 21.000 kilómetros cuadrados. A estas alturas nosotros contamos con 20.743 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa? Que nuestro territorio se ha reducido. Aunque nuestra Constitución dice que el territorio es irreductible, si ustedes lo recuerdan, pues con la sentencia de la Haya nuestro territorio se vio reducido, ¿verdad? Ese criterio constitucional pues lo dejaron ahí como que no tuvo mucha fuerza. Entonces, vean ustedes cómo es que estamos en esta situación cuando tenemos realmente una población mucho más grande y un territorio un poquito reducido. Entonces, ¿cómo vamos a encarar los difíciles problemas que tenga nuestra sociedad si estamos con estas situaciones, con estas dificultades? Voy a buscar ahorita ese documento de zonificación que pensé que se los iba a mandar allí y se me olvidó.
por eso no lo envié. Para que ustedes lo puedan observar. Y si no, quizás se lo voy a enviar mejor quizás mejor al WhatsApp y ustedes después le dan una miradita. Eso vamos a hacer. Y ahí les decía yo que ustedes hicieran como un análisis de cómo es que estamos en estos momentos. Hay elementos que van a caracterizar la planificación o la planeación. Y primero son los propósitos. ¿Para qué? Vamos a ver que los propósitos son las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persiguen en forma permanente o semipermanente un grupo social. Acción alimenticia para el año 2050, porque debería ser así. Los planes y proyectos deberían de estar diseñados no para cortos plazos, ¿verdad? Sino que como un plan de nación, cómo quiero yo mi país para tal fecha. Y en esta relación que debe tener el derecho agrario, debería de incluirse también acá, no lo incluí, hasta ahorita lo estoy pensando, la situación demográfica. Porque uno de los problemas, y lo dice en el libro de Animales a Dioses, uno de los problemas es que cuando el hombre se volvió sedentario, pensaron, bueno, nos vamos a dedicar al cultivo y esto nos va a aumentar la producción y vamos a tener nuestros granos llenos y vamos a vivir una vida mejor. Pero si ustedes se recuerdan, cuando eran nómadas, los niños nacían en una familia los niños nacían cada 3, 4 o 5 años. Cuando se volvieron sedentarios, los niños nacían un niño cada año. Entonces, como que se les olvidó, ¿verdad? No habían libros donde escribir eso, de que había que reducir o mantener la cantidad de natalidad para hacerle frente con los recursos. Entonces, por eso han habido dificultades. Entonces, de la mano debería de ir la planeación también, la planeación demográfica. Para la planificación se necesita una investigación y esto se dedica a la sociología agraria. En la investigación dice aplicada a la planeación, la investigación consiste en la determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. Ajá. ¿Qué investigación? El mapa de zonificación se hizo en base a una investigación. ¿Cuáles son los suelos que tienen alguna vocación? Por ejemplo, cuando hablo de vocación es que el suelo tiene un destino para el cultivo que puede darse, sea para la caña de azúcar, sea para el maíz, para el frijol. El suelo, de acuerdo a los nutrientes que éste tiene, así se destina para qué se va a emplear. Esa es parte de la investigación, pero luego habrá que hacer otras investigaciones en la salud de las personas, en la educación, con su nivel de compromiso con el medio ambiente y con todo eso. Entonces, una vez hecha la investigación, pues se puede planear. Los objetivos que representan los resultados que la empresa desea obtener son fines para alcanzar establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico. Los objetivos nos marcan el rumbo a seguir, ¿sí? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Y en cuánto tiempo lo quiero lograr? Entonces, en el agro y en el plan de gobierno también deberían trazarse algunos objetivos. Estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. O sea, ¿qué estrategia voy a emplear para que la producción sea más beneficiosa? Para combatir una plaga, por ejemplo. O
sea, estrategias macro. Leía una anécdota de un agricultor que él tenía su tierra muy bien sembrada, voy a decir, con las mejores plantas, y su producción era muy buena, daba un muy buen grano. Y él lo que hacía es de esa mejor planta, de esa mejor semilla, dejaba una cantidad de semilla y la repartía en todas las tierras vecinas. Iba y les regalaba a todas las tierras vecinas, y le preguntaron que por qué hacía eso. Esa es una estrategia. ¿Por qué hacía eso? Y él les contestó que si él permite que los terrenos que están circundantes a su terreno tienen mala producción, mala semilla, con el efecto de la polinización, ya sea por los animalitos o sea por el viento, la semilla mala puede venirse a su tierra, y por ende el tener una disminución en su producción. Entonces él lo que hacía era repartir de su semilla buena para siempre tener una buena cosecha. Algunos podrían pensar, este es un bruto, pero esa era una estrategia que él utilizaba para tener una buena cosecha. En cuanto a las políticas, son guías para orientar la acción. Son criterios, son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre problemas que se repiten dentro de la organización. ¿Qué problemas son los que más atacan al agro salvadoreño? Año con año nos vemos con problemas, por ejemplo, el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Nos estamos viendo con problemas de lluvias exageradas, ¿verdad? Que te tienden a inundar ciertas zonas. Entonces, una política de drenar el agua, ¿verdad? Porque la política nos va a orientar sobre las decisiones que se van a tomar. Y además debe incluir programas, es decir, esquemas en donde se establece la secuencia de actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. En los programas va la cronografía, es decir, establecer en el tiempo, en cuánto tiempo yo voy a lograr este objetivo y cuáles son los beneficios que voy a obtener. Entonces, es como un esquema en el cual se debe programar todo lo que se va a hacer con los tiempos específicos. Debe haber un presupuesto, claro que sí, todo planificación debe de contar con un presupuesto. Es decir, el dinero que se va a invertir, no a gastar, porque una cosa es el gasto y otra cosa es la inversión. Robert Kiyosaki dice, el gasto es cuando yo solo saco de una bolsa y ya no vuelvo a obtener resultado. Y la inversión es cuando yo saco de una bolsa, pero al tener el resultado, meto en otra bolsa. Entonces no es gasto, sino una inversión, y debe de contar con un presupuesto. Dice que son los planes de todas o alguna de las fases de la actividad del grupo social, expresados en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. Y por último, los procedimientos, que establecen un orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Es decir, que nos va a dar la guía en cuanto a fechas que se van a realizar las distintas actividades. Muy bien, esos son los elementos que debe contar la planificación. Es importante incluir en el sector agropecuario de la planificación. ¿Qué opinan ustedes? A ver, escuchamos algunas 3 opiniones.
Hello. A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Qué fue lo que preguntó, licenciada? Disculpe que no se Ahí, escucha un poco cortado. ahí está en la lámina, que si es importante incluir en el sector agrario la planificación. ¿Qué opina? Pues, en base a esa pregunta, licenciada, sí es bastante importante que se incluya por el hecho de que es el diario vivir, bueno, el diario comer, diría yo, de las personas. Entonces se necesita bastante, como le dijera, bastante políticas que protejan y que garanticen el desarrollo de, de la agricultura en este caso. Entonces sí sería demasiado importante. El problema es que no se le presta la atención la que necesita, pues, para que crezca en gran manera acá en el país, ¿verdad? Porque en los últimos años, si vemos lo que es la agricultura, ha venido en decadencia. Es decir, que si antes, por ejemplo, una persona agricultora sembraba, digamos, unas 3 manzanas de tierra, sacaba bastante. Ahora, para sacar lo que antes sacaba con 3 manzanas, debe hacer 5 manzanas de tierra para lograr sacar lo que sacaba con 3 antes. Entonces, tantas cosas que se deben de incluir dentro para que para que la agricultura crezca, y la verdad que no se toma en cuenta como se debería. Solamente les enseño. Ok, gracias. ¿Alguien más desea opinar? Yo, licenciado. Diga. Sí, la verdad que es bastante importante a mi punto de vista incluir una planificación, ¿verdad? Para el sector agrario, pero lastimosamente este no la tiene debido a que no cuenta con el apoyo ni con los recursos necesarios como lo cuentan otros países, ¿verdad? Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de estar en otros países y, por ejemplo, en Estados Unidos la agricultura es bien apoyada por el gobierno. Incluso hasta ganan más que los que trabajan en la ciudad, se puede decir, ¿verdad? Porque en realidad la agricultura sí la valoran y le dan la planificación y le dan el trato que se merece, ¿verdad? Y es algo que en realidad quizás en todo el sector latinoamericano o específicamente en el centro de América no se da, y mucho menos aquí en El Salvador, ¿verdad? Tal vez en su momento sí se dio y por eso es que funcionaba, porque había una planificación antes de llegar a dar frutos, pero lastimosamente hoy en día esto ya no se tiene y se ha perdido, ¿verdad? Le están dando más importancia a otros sectores y a otras cosas, pero menos a la agricultura, ¿verdad? Y por ejemplo, si el gobierno diera una planificación para la agricultura o para el sector agrario, considero que le explotarían y sería mejor para el país y para cada uno de nosotros. Gracias. Fíjense de que cuando uno ve, la atención que recibe la agricultura en otros países, realmente es así, le digo, uno se queda sorprendido. Qué bonito se ve, qué bonito. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me licenciado. escuchan? Sí, se escucha claramente. Ok, qué bonito se ven la atención
hasta aquellos surcos bien hechitos y toda la gente cortando el producto. No, realmente es tan bonito. Y cuando uno se traslada a la gente, hoy con esa entrega de semilla mejorada, que ya ya tiene varios años de estarse dando eso, a mí les digo que me causa hasta cierto punto tristeza, porque el campesino viene y a las 4 de la mañana ya está haciendo cola para recibir el poquito de semilla que se le entrega. Por lo menos eso sucedió el año pasado todavía. Y este año, no sé, este año quizás se lo llevaron a cada quien a su domicilio. Podría ser con esta cosa de la pandemia, ¿verdad? Pero en años anteriores, a mí en lo particular me ha causado así mucha tristeza ver a las personas muy, muy humildes, ¿verdad? Haciendo cola para poder recibir su grano. Entonces, si hubiese una planificación agropecuaria y un poquito más de importancia y no darle tanta importancia, por ejemplo, en nuestro país se le ha dado importancia a la maquila, más hacer ropa que a nuestro sector agrario. Entonces, deberíamos de incluirlo, ¿verdad? Una buena planificación agropecuaria o agraria, porque, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces que desde ya hace varios años estamos hablando de una crisis alimentaria. A nosotros todavía no nos ha afectado o no lo queremos sentir que nos ha afectado, porque si nos ponemos a analizar, yo creo que sí estamos en crisis alimentaria. No estamos alimentándonos como deberíamos alimentarnos porque el dinero que obtenemos no alcanza como para poder tener una buena dieta alimenticia. Entonces sí nos está afectando, pero como si tenemos frijoles y tenemos tortillas, ahí estamos bien, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que debe de tener nuestro organismo. Debe de tener alrededor de 5 a 9 porciones de frutas y verduras a diario. Aparte que la proteína, ¿verdad? Y nosotros la obtenemos de la carne, de 2 a 3 veces por semana, proteína. Y nosotros pues estamos ahí en eso que no tenemos esos nutrientes. Así es que, sí, ¿verdad? Necesitamos una planificación agropecuaria incluida ahí. La relación que tiene con la economía. Ahí tenemos varias definiciones de economía. Dice que hablamos de una administración eficaz y razonable de los bienes, conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o de un individuo, ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas, materiales, mediante el empleo de bienes escasos, contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos, ahorro de trabajo, tiempo u otros bienes o servicios, ahorro mantenidos en reserva, reducción de gasto anunciado o previsto. Todas esas definiciones, unas se parecen con otras son totalmente diferentes. Estamos hablando de lo mismo, de economía, porque a veces en la economía hablamos de riqueza, de abundancia, estamos hablando de economía, pero por otro lado, cuando hablamos de economía, también estamos diciendo el hecho de mantener gastos o gastos en reserva, es decir, de decir, voy a guardar por economía, ¿sí? Entonces también estamos refiriéndonos a la economía. Lo vamos a tomar nosotros como esta otra definición, como el estudio de la manera en la que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Nos vamos a valer de la definición de Paul Samuelson para decir de que dentro del sector agropecuario también necesitamos que haya un estudio de cómo estas sociedades agrarias van a utilizar esos recursos, ¿verdad? Y cómo van a generar más producción y productividad. Dice además que la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos.
La palabra clave de las numerosas definiciones de economía es escasez, un problema que el ser humano no ha logrado resolver aún. A medida que soluciona las necesidades básicas, aparecen más necesidades. Siempre tenemos que distribuir nuestros recursos entre nuestras necesidades y siempre nos encontramos con la escasez. De esta distribución se ocupa la economía. Es decir, que vamos o tendría que haber un estudio en cuanto a cómo hacer para que aquellos recursos, limitados recursos que tenemos, hacerlo más productivo. Nosotros sabemos que limitados recursos que tenemos nosotros en el sector agropecuario es el suelo y la poca tierra que está destinada a la agricultura. Porque uno de los problemas que tenemos es la sobrepoblación. Y al tener sobrepoblación necesitamos más tierra para hacer más casas. Y ustedes van a ver, por lo menos aquí en Santa Ana ha crecido tanto, con tanta lotificación o residencial. Entonces, todos aquellos lugares donde había tal vez no agricultura en granos básicos, sino cafetales, pues fueron talados para hacer casas. Entonces, nosotros tenemos el problema en cuanto a la escasez de recursos suelo, es decir, aquel destinado para la agricultura y para la ganadería. Entendiendo también que en cuanto a la ganadería se necesitan espacios grandes para poder tener a los animales. Para los pastizales se necesitan espacios grandes. Entonces, habrá que incluir dentro de todo este estudio, además, ¿verdad?, una evaluación en cuanto a nuestros recursos. Dice que el papel que desempeña el desarrollo agrícola reviste incuestionable importancia en la esfera social, económica y política. La baja productividad del sector agrícola aparece como el principal problema que debe solucionarse para alcanzar el deseado ritmo de desarrollo de este sector en muchos de los países en vías de desarrollo, como es el nuestro, ¿verdad? Pero la baja productividad en la agricultura es más difícil de corregir que cuando se presenta en la industria o los servicios. ¿Por qué? Porque nosotros en cuanto a la agricultura, como les decía yo, ya tenemos escaso recurso tierra, escaso recurso suelo, en tierras que tengan vocación para la agricultura. Entonces, es un poquito más complicado que problemas que puede presentar la industria o problemas que puede presentar el área de servicios. Como que ahí tenemos como más desarrollo en cuanto a los servicios, pero no en cuanto a la agricultura. Entonces decimos que el sector agrícola tiene que contribuir al desarrollo económico general, también en forma directa, de diversas maneras. Tenemos de pensar en cuanto a que el sector agrícola tiene que abastecer de alimentos a toda una población, no solamente en nuestro territorio, sino ver cómo se saca el producto fuera de nuestras fronteras patrias. Para responder a una creciente demanda de alimentos, que crece por 3 factores que acompañan el proceso de desarrollo económico. Uno de las cosas que nos genera gran problema, y se los he mencionado varias veces, es el aumento general de la población. O sea, la población para el año 2050 se cree que va a andar por 9.000 millones de personas. Entonces, es demasiada gente en un espacio reducido de tierra. O sea, y ese problema lo venimos viendo y es un problema como un poquito complicado porque, no sé, falta de conciencia quizás, porque no es falta de educación. El incremento más acelerado aún de la población urbana. Ese es otro de los problemas, que la gente deja el campo y se va a la zona urbana. Entonces, ahí tenemos una dificultad en cuanto a la gente que se dedicaba a la agricultura ya en la zona rural, ahora en la zona urbana va a buscar trabajar en otra área, en maquila o qué sé yo. Y el aumento general de ingresos. ¿Qué significa esto? Esto es, diría yo, poco proporcional, porque
nuestros ingresos no aumentan mucho, ¿verdad? Pero al tener desarrollo, vamos a ganar más dinero y cuando ganamos más dinero, pues queremos comprar otras cosas. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, bueno, necesitamos de 5 a 9 porciones. Si yo ya tengo más ingresos, voy a pensar, yo necesito nutrirme mejor y voy a ir a comprar. Entonces, necesitamos que haya abastecimiento de los alimentos para que estas personas que adquieren más recursos, más ingresos, puedan adquirir los bienes en el mercado nacional. Otro de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta ahí es el abastecimiento de materias primas agrícolas. O sea, ¿qué necesita el agro para poder salir adelante? ¿Qué materias primas necesita? ¿Verdad? Abonos, semillas, todo eso. Y luego, otro de los factores que genera el agro es una contribución fiscal. O sea, los impuestos sobre exportaciones agrícolas constituyen un importante ingreso fiscal, además de servir como amortiguador de las fluctuaciones internacionales en los precios para el producto aislado. Es decir, que el agro también es un contribuyente. Entonces, el hecho de generar más producción y productividad, también podríamos tener nosotros un ingreso fiscal en cuanto a este impuesto que debe de pagar las personas. Con años anteriores se ha hablado del impuesto predial. Todavía no se ha puesto el impuesto predial, ojalá que no, ¿verdad? Pero es de un impuesto que se le pone a todas las tierras a nivel nacional. En otros países así funciona. Todas las tierras tienen un impuesto. Nuestro país no, gracias a Dios por ello, porque las condiciones no son buenas. Sin embargo, pues tiene varios años de estarse hablando de eso. Al rato, pues ponen un impuesto predial. Entonces, el campesino también contribuye, de una o de otra manera, contribuye para generar divisas. Imagínense ustedes con la exportación de caña de azúcar o del azúcar en sí, eso genera divisas para nuestro país. El café, que a duras penas se le está dando importancia, pero también genera divisas. Y nuestro café es muy cotizado en los mercados internacionales. Entonces, es de darle un poquito más de importancia a estos elementos. Muy bien, hasta aquí la relación que tiene el agro con la sociología, con la planificación y con la economía. Continuando con temática, con otras ciencias que son de protección de los recursos naturales, y ahí yo les hago, pues ahí he sacado algunas ciencias, puede ser que algunas se me han quedado y ustedes puedan pues colaborarme en eso. Primero con la biología. Hablamos de una agricultura biológica. Dice que la agricultura biológica permite la solución de graves problemas ambientales, sanitarios y sociales producidos por el desequilibrio que supone la desaparición de la verdadera agricultura y los agricultores. O sea, ¿a qué se refiere la biología? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos en general. Ya dentro de la biología habrán otras subramas que estudian aspectos como la histología, por ejemplo, la macrobiología, que estudia seres más pequeñitos, diferentes ramas que pueden ser parte de la biología. Pero en primer momento, la agricultura biológica nos va a ayudar a ir a solucionar esos graves problemas ambientales. Generan, por ejemplo, con una plaga, porque la biología va a estudiar eso, las diferentes plagas, por ejemplo, que pueden afectar a una planta. Luego tenemos ahí, dice, desde hace más de 40 años, científicos y técnicos en todo el mundo estudian y trabajan en la mejora de las técnicas agronómicas de la agricultura biológica. Las diferentes tendencias o métodos de los cultivos tienen en común la no utilización de productos químicos de síntesis y el conocimiento del suelo como organismo vivo. La fertilidad del suelo y el equilibrio del ecosistema son la clave del éxito de la agricultura biológica. Es decir, que es todo un estudio en cuanto a los biólogos se han puesto a trabajar en cuanto a
qué tanta productividad tiene el suelo, cuál es su nivel de fertilidad, por qué no producir acá, por qué no producir allá. Entonces, esta rama de la agricultura biológica ya tiene muchos años de estar ahí en boga. Ventajas de la agricultura biológica: produce alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos. Es decir, que como si tenemos una agricultura biológica en el sentido de que va a haber un estudio de no utilización, por ejemplo, de nutrientes o de abonos químicos, o no utilización de algunos insecticidas venenos que pueden generar problemas en nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener una mejor nutrición con productos que van a ser realmente saludables. Protege la salud de los agricultores. Si ustedes se recuerdan, en nuestro país ha sido uno de los países que ha habido un gran problema en cuanto a la salud. Todavía seguimos repitiendo el problema de San Luis Talpa, en donde graves problemas de insuficiencia renal por todos los pesticidas e insecticidas que se han utilizado en esa zona. Entonces, se supone que con la agricultura biológica va a generar una mejor salud. Fertiliza la tierra y frena la desertificación. Con todos los procedimientos que se hacen, va a generar que la tierra sea más fértil y por lo tanto no va a haber mucha desertificación. Favorece la retención de agua y no contamina los acuíferos, ¿verdad? Con todos los procedimientos que se hacen, se genera esto. Fomenta la biodiversidad, es decir que al tener métodos y técnicas no de matar los animalitos, sino de generar que estos animalitos no se coman el producto, con todo lo que se hace, va a haber más biodiversidad. Mantiene los hábitos de los animales silvestres, no despilfarra energía, preserva la vida rural y la cultura campesina. Es decir, que en los lugares donde se ha fomentado la agricultura biológica, el campesino pues no va a buscar migrar al campo, aunque en nuestro país el campesino migra del campo a la ciudad por otros factores. Es socialmente más económica, permite una verdadera seguridad alimentaria, impulsa la creación de puestos de trabajo y devuelve al campesino la gestión de sus tierras sin dependencia. Comenzamos a hablar que la biología tiene mucho que ver, pero ahora ya tenemos una rama que se llama agricultura biológica, la cual pues debe estar de la mano con la agricultura. Con la botánica. La botánica es una rama de la biología, estudia los vegetales a todos los niveles, es decir, la descripción, clasificación, distribución, funcionamiento, reproducción, entre otros. Dice de que significa hierba, porque viene del griego botan, y otra forma de dominar la botánica es como fitología, y su significado procede del griego fitos, que significa planta, y logos ciencia, es decir, ciencia de las plantas. Botánica puede ser botánica pura, que se encarga del estudio de los vegetales como una ciencia básica, o botánica aplicada, que es el estudio de los vegetales para su explotación comercial, ya sea forestal, farmacéutica o alimentaria. La vez pasada les decía que de los árboles pueden dar un montón de beneficios. Por ejemplo, las resinas salen de los árboles, aceites de los árboles, las lociones, ¿verdad? Lociones ricas salen de las plantas, ¿verdad? Entonces, puede haber un tremendo comercio ya cuando analizamos la planta ya para el uso o la explotación comercial. Mi árbol de moringa se cayó y les digo que no vendí las hojitas, pero mucha gente dijo, yo quiero hojas. Ahí he andado repartiendo hojas, porque esa hojita de moringa es muy buena para no sé cuántas enfermedades. O sea, es buenísima la hojita de moringa. Entonces podemos sacar una explotación comercial conociendo realmente la planta. Entonces para eso necesitamos otras ciencias que van a ir a analizar y a estudiar las plantas en general. Con la zoología, que la zoología es la ciencia que estudia los animales. La entomología, la carcinología y la ictiología son algunas ramas de la zoología. Entonces,
el estudio de los animales en general, ¿verdad? No solo de los animales en particular. ¿Qué enfermedades pueden transmitir los animales? Por ejemplo, el murciélago. ¿Qué enfermedad le puede transmitir al ganado cuando lo muerde? Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo que esos murciélagos no lleguen ahí al ganado y lo piquen? Dice, el principal campo del estudio de la zoología, que es el estudio de los animales desde el punto de vista de la descripción morfológica y anatómica de las diferentes especies animales, es decir, cómo son exteriormente o interiormente y en qué se diferencian de otras especies de animales. Su funcionamiento, cómo funciona por dentro un animal, su sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, si lo tuvieran, cómo funcionan los músculos, es decir, conocer al animal todo, ¿verdad? Toda su anatomía para posteriormente poder decir, ¿verdad? Cualquier enfermedad que puede tener un animal. La biología de la especie, es decir, estudiar el modo de vida de los animales. ¿Por qué un animal lo voy a tener en estas circunstancias y no en otras, ¿verdad? El clima, aclimatar el animal o tener el animal en el clima que corresponde. Hay animales que nosotros no los podemos tener acá en El Salvador porque este clima no es propicio para ellos. De eso se encarga la zoología. La alimentación, ¿cómo voy a alimentar ese animal si es con granos, con hierbas? ¿Cómo se reproduce ese animal y cómo se desarrolla? ¿Cómo es su comportamiento y distribución? Y en cuanto a la ecología de la especie, ¿cómo se relaciona con otras especies y con el medio que le rodea? Eso es el principal campo en el cual se va a destacar la zoología. Y, por ejemplo, con las abejitas, ¿verdad? Las abejitas son unas especies tan bellas en donde la zoología ha tenido que ir a estudiar el comportamiento de estos animalitos para producir la miel. Y la miel nuestra también es codiciada en el mercado internacional. ¿Tenemos problemas para los apiarios? Sí tenemos problemas, porque deben de estar a cierta distancia de las casas. Y en El Salvador, pues casi todo El Salvador está lleno de casitas. En la zoología existen diferentes ramas que se encargan de los diversos aspectos de los animales, entre los cuales podemos mencionar la zoografía, que es la que se encarga de describir los animales, la anatomía animal, que se encarga de observar el organismo de estos animales, la fisiología animal, que estudia el funcionamiento tanto físico o químico, la zoogeografía, es decir, que va a estudiar la vida de los animales en una cierta área geográfica, y la paleozoología, que se encarga pues de estudiar los fósiles. Muy bien. Hasta acá nos vamos a quedar con respecto a las ciencias coadyuvantes, con las cuales se debe de relacionar o debe tener una estrecha relación el derecho agrario. Abrimos micrófonos para escuchar opiniones. Y en la última lámina ustedes tienen las distintas sitios web de donde he hecho algunas consultas. Muy bien, abrimos micrófonos. Ah, se le fue el internet a Anael, dice. Tienen que agarrarlo para que no se les vaya. Muy bien, vamos a dejar de grabar ahorita para abrir micrófonos. Si gustan